Desde Bogotá, Colombia, Centro de Oración Dios es Amor, con el pastor Mauricio Ortega. Administradores de nuestros hijos. Los hijos son de Dios, son una bendición y es Dios quien los da. Somos administradores de nuestros hijos, pero no somos los dueños. Son herencia de nuestro Padre Celestial. Son herencia de nuestro Padre Celestial y la responsabilidad es de nosotros como padres con los niños. Amén. Vamos a la palabra Salmo 127:3. Dice la palabra: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es fruto del bien. Se debe tener en cuenta 4 aspectos para los niños. Nunca se les olvide estos 4 aspectos para los niños y de los padres de sus hijos, porque los hijos son responsabilidad de los padres hasta que se casen. Los 4 aspectos son el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Amén. En el amor, vamos a la palabra Marcos 10:13-16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Repitan conmigo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Vamos a la palabra, 1 Corintios 13:4-7. Generalmente hablamos del amor y muchas veces hablamos del amor de pareja inicialmente, pero yo quiero que esto lo leamos pensando en los niños, pensando en nuestros hijos. Amén. Dice la palabra: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Si lo vemos en función de los niños, ¿cuántas veces soportamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces esperamos, creemos en los niños? ¿Cuántas veces nos gozamos en las cosas de ellos? De pronto acá somos personas que estamos en el caminar cristiano, ¿cierto? Pero hay muchos padres que a sus hijos los dejan botados en las calles, de pronto que se vayan a cualquier lugar, ¿cierto? Y son injusticias que se hacen con los niños. Personas que de pronto cogen a los niños y los violan, o personas que cogen a los niños y les hacen cosas. Es decir, esta palabra es realmente vivirla para los niños, porque muchas veces juzgamos, criticamos a nuestros niños, los pegamos de pronto de una forma exagerada, y tienen que vivir esta palabra, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Debemos soportar a nuestros niños, debemos esperar para que ellos sean obedientes. Amén. Y el niño necesita afecto de palabra porque él la escucha, y también necesita acción porque él siente. Amén. El amor no los desanima, o sea, hay que darle bastante amor a los niños para que no se desanimen. El amor los corrige. Cuando hagan algo bueno, alabemos, reconozcamos ese algo que hacen bueno, porque todo en amor funciona, todo en amor con los niños funciona. Ellos son nuestra responsabilidad y muchas veces los vemos como niños que de pronto están ahí quieticos, pero ellos son demasiado inteligentes y ellos se dan cuenta de todo. ¿Amén? Entonces ese es el primer aspecto, el amor. El segundo aspecto es la disciplina. Si la disciplina es motivada por el amor, recuerden, si la disciplina es motivada por el amor, nosotros tendremos cuidado de cómo, por qué, dónde. Tendremos cuidado de esas 3 cosas. Cómo los educamos, por qué los educamos y dónde los educamos. La clave es reprender al niño, pero si la corrección es más pequeña que la falta, volverá a hacer la falta. O sea, si el niño hace de pronto una falta y no lo corregimos como debemos corregirlo, sino el castigo es de pronto más leve que la falta, lo volverá a repetir.
Se van a curtir los niños, se van a aceptar. Ustedes han escuchado que hay niños muy rebeldes, que les pegan y se siguen curtiendo y ya no les importa. Hay frases de jóvenes o de pronto de muchachos que dicen que después del gusto viene el susto, que yo lo decía, mejor pedir perdón que permiso, que el castigo no se vuelva un juego. Amén. Dice la palabra en Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Disciplinarlos, es decir, tenemos que ser constantes en las decisiones. Muchas veces tomamos una decisión y en un momentico la cambiamos. Podemos decirle, bueno, se queda encerrado en la habitación, en un momentico logramos salir. O le decimos no ve televisión y a los 5 minutos está viendo televisión. Y lo que se ofrece al niño se tiene que cumplir. Si ustedes le ofrecen a un niño un bombón por un premio, tienen que cumplir. Porque no podemos ser faltos en estas partes. ¿Amén? Tenemos que ser disciplinados también por algo que sus padres hacen. Hay un ejemplo que acá lo hemos vivido que la mamá le decía al niño, no te he dicho que te calles, pero que te calles, cállate, cállate. ¿Sí? Entonces no podemos mandar a callar a un niño cuando nosotros no nos callamos, o mucho menos gritar a un niño y decirle no sea gritón cuando lo estamos gritando, ¿cierto? Entonces tenemos que ser disciplinados en esa parte, o sea, no podemos disciplinar a un niño nosotros haciendo lo mismo, porque el niño va a crear incoherencias. Tampoco disciplinar a los niños en presencia de otros. Recuerden ustedes cuando eran niños, y yo creo que ustedes se deben acordar, o sea, sus padres, nuestros padres de pronto muchas veces nos disciplinaron, pero las que no olvidamos es cuando nos corrigieron delante de la gente, porque nos daba pena, ¿cierto? Entonces, debemos a los niños, a los adolescentes disciplinarlos, pero no delante de todo el mundo, sino delante de la persona que corresponde. También disciplinar a los niños por algo que ellos no sabían. Acuérdense que primero tenemos que instruirlos para después poderlos corregir, ¿amén? Porque muchas veces hay niños que están aprendiendo, ellos hacen muchas cosas que no saben, y nosotros pensamos que las saben y no tenemos que corregirlos. También hay que disciplinarlos, pero no con ira. Nuestros hijos no merecen recibir la descarga por la ira. Amén. Repitan conmigo, nuestros hijos no merecen recibir la descarga por la ira. Amén. También es muy importante en la forma de disciplinarlos no discutir con otras personas las faltas. Es decir, en un momento dado se puede buscar consejería o una persona que apoye, pero no podemos estar hablando con todas las personas que nuestro hijo es esto, nuestro hijo es lo otro, nuestro hijo no, porque es una falla de nosotros mismos. Amén. Entonces hemos hablado del amor que le debemos dar y la disciplina. ¿Amén? Ahora viene la enseñanza. Proverbios 22:6. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo cumplir sus obligaciones? Los niños deben cumplir obligaciones y que sepan que deben cumplirlas, ¿cierto? Acá pongo un ejemplo que lo he visto. Que el bebé tienda la cama, que se levantó tempranito, que se levantó tempranito, que haga el desayunito, que ya tiene 30 años. No le hagamos todo a nuestros hijos, que ellos asuman las obligaciones desde pequeños, que tiendan la cama, que hagan un arreglo, que hagan las cosas que tienen que hacer, que laven de pronto el vaso que están comiendo. O sea, cada padre va pidiéndole al Señor sabiduría para que le podamos enseñar al niño. Porque muchas veces los niños se acostumbran. Yo fui una persona que cuando niño yo nunca tendí una cama. Y ha sido difícil, pero aquí de la manera del Señor le estoy tendiendo la cama, ¿sí? A medida de lo posible. Segundo, se le enseña al niño cómo escapar del peligro. La candela quema, ¿cierto? Cómo pasar una calle mirando a ambos lados. Yo me acuerdo cuando niño una vez pasando una avenida, yo no me iba para ningún lado, me cogí una cicla. ¿Sí? Aprendí fue porque me cogí la cicla. Pero muchos niños no les enseñan, tenemos que enseñar a los niños cómo pasar una calle. También no jugar con cuchillos, que no cojan a un perro porque los pueden morder, ¿cierto? Muchos niños he visto que cogen a los perros. Aquí con los perros que nosotros tenemos, todo niño que llega a coger los perros. Menos mal los perritos son juiciosos, pero hay perros que son molestos. No tomar medicamentos, que los niños no tomen medicamentos muchas veces toman medicamentos que se dejan por ahí, entonces hay que tener cuidado también con eso, que no tomen medicamentos, ¿vale? Hay temas espirituales también que se les debe enseñar.
los juegos de Atari. ¿Ustedes han visto los juegos de Atari? El internet, el iPad. Hay muchas cosas que son temas espirituales. Hoy veía una noticia que dos niñas de 12 años apuñalearon a otra niña de la misma edad. Como 19 puñaladas le dieron porque hay un juego en internet que habla de apuñalar, algo así. Niñas de 12 años apuñalaron a su amiguito porque había un juego que les decía que la apuñalaron. Entonces espiritualmente es muy fuerte. La televisión también. Hay muchas novelas, hay muchos programas que son complicados. Entonces hay que pedirle mucho a Dios por estos temas. La música los puede poner en peligro. Hay música satánica. Hay música del mundo que de pronto uno dice que no es satánica, pero también hay que mirar que no escuchen esa música. Amén. Entonces, ¿cómo cumplir sus obligaciones? ¿Cómo enseñarles a escapar del peligro? También algo muy importante que debemos hacer desde pequeños es enseñarles cómo apropiarse de la bendición de Dios para su vida. Nosotros hemos llegado a esta edad, pero muchos niños van a hacer más cosas para el Señor. Muchos niños van a hacer más cosas para el Señor, porque nosotros de pronto llegamos a los 30, a los 35, a los 25 años, pero los niños, si llegan desde este momento, va a ser una bendición del Señor. Amén. Porque empiezan a llegar desde este momento. Entonces debemos enseñar a los niños cómo apropiarse de la bendición de Dios para su vida. ¿Qué deben aprender los niños? Honrar a padre y madre porque les irá bien y tendrán largura de años. Eso hay que enseñárselo a los niños, para que honren a sus padres. Porque la palabra los dice, les irá bien y tendrán largura de años. También debemos enseñarle a los niños a orar, que ante cualquier circunstancia oren, que los niños oren, que cuando estén con sus alimentos oren, que se vuelvan niños de oración desde pequeños. Nosotros empezamos a orar verdaderamente cuando llegamos a los pies de Cristo, pero ya cuando teníamos muchos años, ¿cierto? Entonces que los niños oren también. No los aparten de la iglesia, porque es cortarles la bendición. Permitan que los niños se congreguen. Muchas veces he escuchado personas que dicen, no, pero es que los niños en la iglesia son groseros, los niños en la iglesia hacen esto, hacen lo otro. Pero hay que llevar a los niños a la iglesia, hay que llevarlos a la iglesia para que ellos también reciban del Señor. Amén. Entonces recuerden, hemos hablado del amor que le debemos dar a los niños, hemos hablado de la disciplina que le debemos dar a los niños y hemos hablado de la enseñanza. Amén. Y en la enseñanza hemos hablado cómo cumplir sus obligaciones desde pequeños, hemos hablado cómo escapar ellos del peligro y también hemos hablado de los peligros que es el internet, los juegos, la televisión, la música, porque ellos deben adorar a Dios, no adorar al diablo. Y tercero, cómo apropiarse de la bendición de Dios, o sea, desde pequeños que los niños se apropien de la bendición de Dios. Honrar padre y madre, orar desde pequeños, los niños pongan a orar a los niños cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén orando por la comida. De pronto un niño llega, porque ellos se pueden llegar con inconvenientes del colegio, entonces ponerlos a orar, porque van a ser unos grandes oradores y cuando nosotros oramos el Señor nos responde. Amén. También debemos darle ejemplo, que es el cuarto punto que quiero que quede claro. Salmo 112 del 1 al 3. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira cómo dice, se deleita. Muchas veces los mandamientos pensamos que son problemas, que son ataduras, que son circunstancias, que por qué los mandamientos, pero los mandamientos son de protección, porque el Señor quiere que nos vayamos para el reino de los cielos. Entonces los mandamientos son de protección, y mira lo que dice la palabra, si nos deleitamos de gran manera, no deleitémonos un poquito, sino dice deleitémonos en gran manera de los mandamientos. Dice la palabra, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Yo les vuelvo a leer, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Tengan en cuenta que debemos darles el ejemplo, pero ¿qué ejemplo le debemos dar? Que nosotros le tenemos temor a Jehová. Si nosotros le tenemos temor a Jehová, no vamos a estar en contienda con nuestra pareja. Y los niños van a ver eso. Si nosotros tenemos temor a Jehová, no vamos a estar borrachos. Si nosotros tenemos temor a Jehová, no vamos a estar con ira. Si nosotros tenemos temor a Jehová, no vamos a estar peleando con todas las personas. Si nosotros tenemos temor a Jehová, vamos a estar orando. ¿Y saben qué pasa? El 90% de los niños siguen como ejemplo sus padres. El 90% de los niños siguen como ejemplo sus padres.
Ayer tuve la oportunidad de ver a uno de mis hijos, a Johan, no lo veía hace tiempo, mucho tiempo. Y ellos estaban almorzando y yo tomé como una almojábana y la metí como en café y empecé a comer. Cuando el niño empezó a hacer lo mismo. Entonces el 90% de los niños siguen el ejemplo de sus padres. Amén. Nosotros los niños los enviamos al futuro. Ustedes han visto los arcos y las flechas, ¿cierto? Hagan así como si tuvieran una flecha con un arco. Hagan así, Pancho. Ustedes, ustedes dirigen, ¿cierto? Y ustedes saben a dónde van a dirigir esa flecha. Así son sus hijos, ustedes los tienen para dirigirlos hacia el futuro. Amén. Ustedes los dirigen hacia el futuro. Nosotros como padres definimos la dirección de los hijos. Si usted quiere ser ejemplo para su hijo, debemos pasar tiempo con ellos. Porque ¿cómo vamos a ser un ejemplo para un hijo si no pasamos tiempo con ellos, cierto? Debemos compartir con nuestros hijos para pasar tiempo con ellos. Porque cuando están los padres con sus hijos, digamos, uno puede decir que el padre es uno y el hijo es uno, ¿cierto? Entonces, 1 más 1 es multitud cuando estamos con Dios. Recuerden, 1 más 1, cuando estamos con Dios es multitud. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos, no solamente son nuestros hijos, sino es Dios ahí. Porque nosotros le tenemos a Jehová y damos el ejemplo para nuestros hijos, para que la obra se haga en ellos. Porque si ellos ven a padres de oración, ellos también van a orar. Si ellos ven padres que los disciplinan y que cumplen lo que dicen y los corrigen cuando los tienen que corregir y son serios con ellos en el momento que tienen que ser serios, pero también nosotros los alabamos cuando hacen algo bueno, nosotros nos gozamos cuando hacen algo bueno, va a empezar a haber un equilibrio hermoso. Amén. Recuerden, todos los niños merecen aceptación, todos los niños merecen aceptación, todos los niños merecen aprobación, merecen afecto y merecen autoridad. Porque debemos ser autoridad para nuestros hijos, por ser sus padres. El papel de nosotros como padres es guiar a nuestros niños, debemos guiar a nuestros niños, debemos proteger a nuestros niños, debemos gobernar en los niños, pero también algo muy importante, corregir a los niños. Y debemos saber corregir a los niños. Una vez un pastor comentaba que hay un muchacho que le daban absolutamente todo, pero todo se lo daban. Y que cuando él empezaba con sus pataletas le daban todo, todo le daban. Y fue creciendo así. Y cuando tenía como unos 17 años, un día los papás le dijeron que no, en algo, le dijeron que no en algo. Y este muchacho se suicidó. Tremendo, porque le daban gusto en absolutamente todo. Cualquier cosa que él pedía se la daban. Y nosotros debemos ser sabios para corregir a los niños. Porque dice la palabra en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Es decir, el muchacho, por su naturaleza, inicialmente en su corazón, él quiere hacer de todo, él quiere desviarse por cualquier lugar. Pero nosotros debemos con sabiduría tener la vara, ¿cierto? Muchas veces la vara pues es como una reglita, una cosa que tenemos para los niños, ¿cierto? Pero la vara también es algo espiritual, que tengamos autoridad con los niños, que tengamos ejemplo con los niños, que ellos se den cuenta cuando un papá está tomando las cosas en serio y que tiene que corregirse, ¿cierto? Pero entonces debemos corregirlo, no debemos pasar todo como si no pasara nada, porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Vamos a la palabra Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Amén? Mira como dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Muchas veces nosotros pensamos que como amamos tanto a nuestro hijo no lo vamos a castigar. Y es lo contrario, debemos tomar medidas con nuestros hijos. Debemos tomar muchas medidas con nuestros hijos porque ellos tienden a desviar. El enemigo tiende a desviarlos. Y ahora un niño de 8 o 7 años ya tiene internet. Es diferente porque en épocas anteriores, yo me acuerdo que mi papá me hacía una mirada y yo ya sabía que tenía que comer, lavar la loza, bañarme los dientes y acostarme. Pero ahora uno mira al hijo y como si no hubiera pasado nada. ¿Cierto? Ellos tienen internet, ellos pueden ver muchas cosas, ellos pueden, o sea, el mundo cada vez es más complicado. Nosotros como cristianos podemos de pronto pararnos acá y detener un poquito las cosas, ¿cierto? Pero hay una palabra que se cumple, hay un juicio que se va a hacer ante las naciones, un juicio que se va a hacer a los hijos, a los creyentes, y un juicio que se va a hacer a los que nunca creyeron.
pero hay 3 juicios, ¿cierto? Entonces, sabemos que nosotros no vamos a detener Apocalipsis. Sabemos que un día va a llegar el rapto. Sabemos que un día va a venir el Jesús y nos va a llevar a las nubes, a los que tenemos corazón limpio. Pero a los que de pronto tenemos corazón limpio y por cualquier cosita nos descuidamos, ¿es el rapto? No nos vamos. No nos vamos. Entonces tenemos que tener claro cada instante de nuestra vida que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Recuerdo en Apocalipsis 22. Quiero leerles este versículo un momento porque es importante. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Entonces nosotros debemos educar bien a nuestros hijos, porque también tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Así estén grandes, pero tenemos una responsabilidad, porque recuerden que la responsabilidad está hasta que ellos se casen, porque dice la palabra que cuando uno se casa, abandonará padre y madre, ¿cierto? Dejará padre y madre y se casará. Pero cuando no nos hemos casado todavía, hay una responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Entonces no detengamos el castigo, pero tenemos que ser sabios, porque no podemos irnos al otro extremo, de que lo vamos a castigar fuertemente. No, debemos irnos, pero con la sabiduría del Señor. Y vamos a la palabra Proverbios 23, de 13 a 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, hacemos una obra hermosa en el Señor, porque estos muchachos no se van a desviar ni a derecha ni a izquierda, y van a estar listos para recibir el galardón de nuestro Padre cuando Él venga por nosotros. Amén. Pero nosotros también, los que estamos acá, aparte de ser padres y de pronto hijos, también somos hijos de Dios, grande, ¿cierto? De nuestro Dios. Y Dios, estos 4 pasos que yo les di, que fue amor, disciplina, enseñanza y ejemplo, nos lo dio por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más amor más grande que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros? ¿Qué más amor más grande que Jesucristo murió, resucitó y nos abrió los cielos para que nosotros también resucitemos con Él? Ese es el amor más grande que puede haber dado a su Hijo. Porque nosotros no daríamos a nuestros hijos por cualquier persona. Nosotros no daríamos a nuestro hijo en una cruz. Nosotros no daríamos, y mucho menos por pecadores. Son esos pecadores que miren qué hacen. Pero Dios sí dio a su Hijo Jesús por nosotros. También nos disciplina, nos disciplina bastante. Porque gracias a la disciplina que Él nos da, estamos acá. Porque les aseguro que si nosotros no hubiéramos sido disciplinados por el Señor, no estaríamos acá. No estaríamos buscando de Dios, si no fuéramos disciplinados por Él. Y Jesús fue disciplinado, porque Él en disciplina, Él oraba, en disciplina obedecía al Señor. Él fue tan disciplinado que aceptó irse a la cruz. Acuérdense la última oración que Él hizo antes de irse, porque Él dijo: hágase la voluntad tuya y no la mía. Porque Él era de nosotros, de carne. Imagínense nosotros saber que vamos a ir a ser crucificados. Salimos corriendo. Salimos corriendo. No hay acá alguno que se quede para que se crucifique. Solamente lo hizo Jesús. Amén. También nos enseñó todas las parábolas de los talentos, las parábolas de las vírgenes, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo. Muchas enseñanzas nos dejó. Y todavía nos sigue enseñando, porque todos los días Él nos habla, por medio de la palabra. Pero, ¿quién lee la palabra todos los días? De pronto no la leemos. Entonces, ¿cómo vamos a ser enseñados por el Señor? Tenemos que leer la Biblia todos los días. Ejemplos, también nos dio un gran ejemplo. Nos dio un gran ejemplo que debemos seguir a Jesucristo. Imitarlo en todo. Es ejemplo. Él es ejemplo para nosotros. Entonces, recuerden, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Nosotros somos las personas que el Señor nos ha dado para los niños. Cuando el Señor me dio esta enseñanza, me la daba hace varios días, ¿cierto? Pero era fuerte para mí dar esta enseñanza, porque cuando uno nace de nuevo, es como que haya muerto el pasado, ¿cierto? Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y que nacemos de nuevo. Pero vienen las circunstancias y vienen las consecuencias del pasado. Ustedes saben lo de mis hijos, ¿cierto? Y mis hijos, les puedo decir que en este momento
No les puedo dar amor todo el tiempo, porque no los tengo. No les puedo dar disciplina todo el tiempo, porque no los tengo. No les puedo dar enseñanza todo el tiempo. No les puedo dar ejemplo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no están acá. Porque uno está en Medellín, otro está en el Meta, están lejos, ¿cierto? Están lejos, mis hijos. Sofía, mi hija, la que más cerca puede estar, hubo inconvenientes y ha sido complejo tenerla acá. Y la que está en Bogotá. Entonces, cuando yo escribía esta palabra, yo le decía, Señor, pero no entiendo. No entiendo por qué me estás dando esta palabra así. Si cuando yo hablo del cielo y del infierno digo, claro, me tengo que portar bien y tengo que dar esa palabra a las personas para que se porten bien, que yo sea instrumento del Señor para que la gente entienda que con que solamente esté con rabia y es el rapto no se va a para el cielo. Con que solamente esté borracho no va para el cielo, si es el rapto. Con que solamente esté en una contienda no va para el cielo. Y lo puedo decir con autoridad en este momento. Cuando hablo de no afanarse es porque vivo el afán. Cuando salgo de acá y veo a toda la gente afanada en la calle. Cuando yo predico una palabra es porque la estoy viviendo. Pero en este momento les puedo decir que esta palabra no la puedo vivir todo el tiempo como quisiera. Tengo mi esposa que me ayuda bastante, que ora también bastante. Están los hijos de mi esposa, que es Carlos y Andrea, que también tienen su padre. Yo soy su padre espiritual y oro mucho por ellos también. Y les puedo dar todo esto, pero también es el otro lado. No soy su padre, ¿cierto? Aunque soy su padre espiritual. Y hay muchos niños que llegan acá donde el Señor me pone como padre espiritual de esos niños, ¿cierto? Donde les puedo dar amor, donde les puedo dar ejemplo, donde les puedo dar enseñanza, donde les puedo dar disciplina. Cuando veo los hijos de Leila me acuerdo de mis hijos todo el tiempo. Cuando en este momento me pego mucho más al Señor porque uno tiene que creer en las promesas del Señor. Y el Señor dio una promesa, centro de oración de su amor. Él me mostró esa visión y le estamos creyendo al Señor y es el Señor el que pone las personas, ¿cierto? Pero también dio 7 columnas de esa iglesia. Dio 7 columnas de esa iglesia donde Él me decía, Carlos, André, Sofía, Johan, Santiago y los 2 niños que hay. Amén. Entonces, debo creer esa promesa. Debo creer esa promesa porque para que para ningún culto. Así el enemigo me alina a mis hijos territorialmente. Así el enemigo ataca a mi hija para que se aleje. Así Carlos y Andrea de pronto el enemigo los ataque para alejarlo. Así mi esposa digan que no pueda quedar embarazada. Yo creo en la promesa del Altísimo. Amén. Yo creo en la promesa del Altísimo, porque así como hablo de prosperidad, hablo de sanidad, hablo de sanación, tengo la capacidad de hablar de que busquen a Dios porque yo lo busqué, de que tengo la capacidad de decirlo, no te preocupes porque el perdón está. Solamente estamos en una época que el Dios es un Dios de gracia, todavía no es un Dios de juicio, todavía estamos a tiempo de que perdone nuestros pecados el Señor. Tengo que creer en la promesa. Así todo sea contrario, así las adversidades sean las más contrarias, así no pueda tener a mis hijos. Pero creo en las promesas del Señor. Creo en esas 7 columnas de centro de oración de su amor. Creo en la recuperación de todas las personas que el Señor coloque. Creo en las prostitutas que llegan a los pies de Cristo. Creo en los indigentes que llegan a los pies de Cristo. Porque yo puedo decir que fui indigente espiritual, puedo decir que fui prostituto. Puedo decir todo eso y que acá el Señor me tiene cambiado. Amén. Yo lo que les quiero decir en este momento es que aprovechen que tienen a sus hijos en este momento. Aprovechen, así sean sus hijos muy grandes, no importa.
Así su hijo tenga 40 años, tenga 30 años, pero aproveche porque ustedes tienen que darle ejemplo a su hijo, tienen que darle obediencia a su hijo, tienen que darle disciplina a su hijo, tienen que darle amor a su hijo. Porque acá hay una persona que quiere darles todo eso a sus hijos todo el tiempo y todavía no puede. Pero sé que el Señor cumple sus promesas. Y yo le agradezco al Señor esta enseñanza porque Padre Santo, la verdad no quería hacerla, pero yo soy obediente a tu palabra. Me ha costado, Señor, dar esta palabra, pero yo te cumplo, Señor, porque eres tú el que vive en mí, no soy yo. Yo no soy nadie para contradecirte, Señor. Solamente te pido, Padre Santo, que levantes a las personas que están acá, Señor, que las levantes, Señor, que si de pronto han fallado con sus